saludo para todos nuestros televidentes del canal Filadelfia Televisión. Este es el programa El Café de la Tarde. Nos acompaña hoy el señor, él es Ramiro Morales, él es un voluntario de la campaña 40 días por la vida, que ha sido maravillosa con el fin de erradicar el aborto, pero en el momento vamos a hablar acerca de un tema muy especial y es la familia. La familia se define como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos e independientemente de su grado, y hacen una vida en común ocupando lo normal en la totalidad en una vivienda. Y hay, por decir algo, unas clases de familias que son la nuclear, la extensa, la monoparental, la homoparental, la ensamblada, la de crianza y la multiespecie. Les voy a definir un poquito acerca de estas. La multiespecie es donde se comparte la vida con papá, mamá, los niños y también animalitos. La unipersonal es donde una sola persona vive en esa familia. De crianza es, por ejemplo, cuando llega a la familia alguien que de pronto no tiene hogar y que se queda allí. La ensamblada es donde están tíos, padres, abuelos, primos, todos juntos. La homoparental es donde dos personas del mismo sexo están viviendo y crían hijos. Bueno, la monoparental es donde una sola persona ve por la familia, ya sea papá o ya sea mamá. La extensa es donde hay algunos hijos y parientes que viven en ese mismo entorno o con su proximidad, ahí a una cuadra, a 2 cuadras. Y la familia nuclear es la tradicional, donde está papá, mamá e hijos. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a que hablemos de este tema tan fascinante como es la familia. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, muy bien, Johnny, muchas gracias por la invitación a ti y al canal. Aquí gustosos de poder contar mi experiencia en relación a este tema tan importante para la sociedad como es la familia. Maravilloso, pero hagamos un recorderis pequeñito acerca de lo que es la campaña 40 días por la vida, que se inició el 5 de marzo y terminó el 13 de abril. Cuéntanos. Correcto. Un pequeño resumen de qué es esa campaña. Bueno, recién terminamos la campaña y tiene por objetivo salvar vidas. ¿Y cómo salvamos vidas? Pues desde la oración. Entonces la campaña 40 días por la vida tiene por objetivo hacer una vigilia de oración durante 40 días en la que le pedimos a Dios que nos ayude a salvaguardar las vidas, especialmente de los no nacidos. De los no nacidos, sí. ¿Y cómo les ve con esta campaña, Ramiro? Como cada campaña es un reto, porque son jornadas extensas de 7 de la mañana a 7 de la noche, donde contamos únicamente con voluntarios. Son las personas que de buen corazón quieren vincularse a la campaña y que quieren orar por este fin del aborto. Y pues encontramos, como todo, tropiezos, dificultades. Sin embargo, Dios siempre nos ampara, nos acompaña, y yo creo que todo sale adelante gracias a Él, no por el esfuerzo de nosotros tanto. Yo siempre veía gente allí en el kiosco, ellos se ubicaron en el kiosco de aquí del Parque de Filadelfia, y siempre habían personas orando allí. Maravilloso, nunca se veía el kiosco solo, siempre había allí gente. Unos días habían 3, 4, otros días habían 5, 6. Oiga, maravilloso esta campaña acerca de la erradicación del aborto, y es importante que nosotros tengamos en cuenta de que es una vida desde el momento en sí que ya se hace lo que es se concibe ese bebé, ya se considera como una vida. Pensémoslo, si la chica en este momento tiene un problema, piénsalo muy bien, no soluciones tu problema por esa vía de abortar, no, vamos es para adelante, que un hijo es una fuerza descomunal para que uno siga adelante luchando contra viento y marea, ¿cierto, Ramiro? Así es. Bueno, Ramiro, vamos a iniciar con este programa tan maravilloso y tan fascinante como es la familia. Te voy a comentar algo. ¿Por qué la familia es el lugar indicado para el desarrollo del ser humano? Bueno, la familia, pues yo creo que la primera reflexión que podríamos hacer es que es un don de Dios. Como don de Dios es un regalo que nosotros tenemos como seres humanos el privilegio de poder conformar y estar en una familia. La familia es el lugar donde yo puedo crecer y hacer crecer el amor y el compartir. Eso lo aprendo desde la familia. Y es fundamento de la sociedad, porque en la familia es donde empiezan a nacer y a desarrollarse nuestros valores y principios, y también nuestros valores morales.
He escuchado por allí que en el argot popular a veces se comenta que la primera educación viene desde esa familia, desde ese hogar. Por eso es que los padres debemos poner mucho cuidado cuando estamos en casita, cómo vamos a endilgar estos chicos, cómo le vamos a enseñar esos valores, esos principios, porque en ocasiones, Ramiro, uno ve en la calle un niño de pronto irreverente o grosero y uno siempre piensa, pero qué educación empezaron a tener estos niños, porque uno siempre piensa es desde la casa, ¿cierto? Porque esas son las primeras bases que son fuertes para que el niño tenga una buena vida, para la familia, para él mismo y especialmente para la sociedad. Porque hay un dicho por allí, yo siempre me baso mucho en los dichos en el argot popular, que quien no reprende a sus hijos está expuesto a que se los reprendan en la calle. Es algo que no debe hacerse, pero cuántas veces a mí me ha tocado llamarle la atención a algunos niños que están por aquí por los lados del Parque de Bolívar y se cuelgan de las matitas y yo voy y les digo, niños, por favor no dañemos las matitas, cuidemos estas matitas. Hay unos que salen corriendo y otro dice, se quedan quietos, se quedan callados, pero entonces uno ve esa falta como de autoridad desde el hogar. ¿Qué dices tú a raíz de ello? Bueno, como lo dijimos al comienzo, la familia es la base, es el nido donde se gestan todos esos valores y nuestra conducta también. Y nos enseñan con el ejemplo. Los papás nos enseñan con el ejemplo. Pero yo aquí quiero dar como un mensaje de esperanza. Claro. Y es que resulta que nosotros en nuestros primeros años de vida lo que recibimos es información y vemos en nuestros papás algo así como unos referentes de esa información que nos están diciendo, ¿cierto? Pero a veces nuestros papás también se contradicen. Entonces nos dicen que hagamos unas cosas, pero ellos hacen otras. Eso, sin saberlo, en nosotros también va generando un eco. Entonces, ¿dónde va mi mensaje de esperanza? Cuando vemos a los niños afuera en la calle o en los colegios, en las escuelas, donde dice, ¿qué fue lo que aprendieron en la casa, cierto? ¿Qué fue lo que les enseñaron? Ajá. Pues resulta que nosotros vamos creando nuestra propia personalidad a medida que vamos creciendo y es necesario explorar todos los campos, de este lado y del otro. Me explico. Yo pude haber aprendido a ser muy honesto en mi casa, pero cuando llegué a la escuela sentí la tentación de que me gustó este borrador del compañero, yo me lo quiero quedar, ¿cierto? Pero él ya tiene una base, un principio, hay una semillita, esa semillita ya está sembrada ahí, en su conciencia eso le va a empezar a dar una respuesta. Claro, y seguramente lo que yo hoy critico, puede ser que como docente yo le diga, no, eso no está bien, y pueda yo pensar, ¿qué fue lo que le enseñaron en la casa, cierto? Pues resulta que ese niño apenas está empezando a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Uh-huh. Cuando uno se encuentra con personas que son capaces de corregirlo desde el amor, ¿cierto? Decirle, cuida este espacio, mira tan bonito, donde todos nos sentimos tan bien, pues entonces ese niño también va a seguir aprendiendo, porque la sociedad también le va a ir enseñando. Pero entonces mi mensaje es no juzgar a ese joven, porque los jóvenes en este momento lo que están recibiendo es solamente crítica, ¿cierto? Ya la sociedad de cristal y la sociedad en la que los ha encasillado y los está encasillando en una forma y en un estilo de vida que tal vez hace parte de este presente y de esta nueva sociedad. Es verdad, Ramiro, quiero preguntarte, hay ocasiones en las que un niño está sufriendo bullying en su centro educativo y llega a la casa y le dice a la mamá que le pegaron y la mamá dice, es que usted es mocho, defiéndase. Yo pienso que es algo totalmente errado el decirle que se defienda él mismo. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, Ramiro? Es un tema tan difícil porque yo creo que todos en algún momento experimentamos el bullying. Uh-huh. Todos en algún momento sufrimos por ese rechazo de un compañero, de una persona, en algún momento, por X o Y situación, por una equivocación, por algo tonto. Uh-huh. Pero eso pudo haber generado en mí un impacto muy grande, porque es que nosotros crecemos con muchas carencias afectivas y emocionales, que cuando llegamos a la escuela es posible que no estemos en capacidad todavía de resolverlas. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy ahí,
en medio de esa situación, mi mundo se cierra y yo empiezo a me cierro para que ya nadie más entre a mi espacio en el que yo no me siento tan cómodo. Entonces yo diría que las personas que sufren bullying son personas que hay que acompañar, que hay que decirles, esa situación no solamente la vive usted, la vivimos todos, ¿cierto? Que en algunos nos cuesta más elaborarla y salir de ella, sí, pero que sí es posible hacerlo. Déjese acompañar, no se aísle, porque hay algo que genera el bullying, y es que empieza a generar una depresión en nosotros. Claro que sí. Y la depresión nos hace aislarnos de los demás. Entonces el principal síntoma para las familias, para los docentes, para todas las personas, es que esas personas que se van aislando, pregúntense si es que están sufriendo de bullying. Bueno, Ramiro, la familia es muy importante. Hay que apreciarla, hay que tenerla como, porque en ocasiones uno va por la calle, bueno, y uno dice, voy a hacer una vuelta, me demoro un poquito, pero ay no, qué rico llegar a la casa, compartir el algo, compartir una comida con ellos. ¿Cómo aprender a valorar? Porque hay ocasiones en que la familia nos da tanto y nosotros somos poco recíprocos y nos importa poco esa familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprender a valorar esa familia que es un tesoro? La verdad, la familia es un verdadero tesoro. Bueno, como tú misma lo dices, es un proceso en el que se necesita hacerse consciente de que la familia es un don, como les decía al comienzo, como es un don, es un regalo. Como es un regalo, ya cada uno tendrá que preguntarse cómo cuida los regalos que le dan. ¿Será que los atesora? ¿Será que, pues como fueron un regalo, siento que es algo que yo merecía, entonces pues no lo cuido tanto porque sé que me lo van a volver a dar? Eso ocurre con la familia, eso pasa con la familia. Creemos que la familia es como ese balón que no se desinfla, que le podemos dar pie todo el tiempo y que siempre va a estar inflado. Pero resulta que la familia, cuando se empieza a dividir, se empieza a fracturar. Y nosotros nos volvemos como en esa especie de división en la que la familia no encuentra que todas las unidades están como articuladas, ¿cierto? Como un cóncavo y convexo, por decirlo así, que encaja. Que encajan, ¿cierto? Sí, porque la familia está diseñada de manera perfecta por Dios. Cualquier elemento que esté por fuera, la familia sufre, se desarticula porque no está completa, o sea, como que no son capaces de coexistir el uno sin el otro. Entonces, ¿cómo aprender a valorar la familia? Yo creo que ese es un proceso en el que cada uno de nosotros en algún momento llega a un estado en el que dice, yo he desperdiciado muchos momentos en los que tal vez estuve, pero ni siquiera estuve presente, sí, porque solamente estuve ahí de presencia nada más, pero no estuve con toda ahí para escuchar, para atender. A mí me pasa mucho eso. Sí, Ramiro, y a colación de lo que tú dices, hay ocasiones en las que hay una familia constituida y, por decir algo, trasciende la madre o trasciende el padre, bueno, se nos van y empieza la familia se nos va yendo, se van unos, se van los otros y de pronto por un X o Y motivo, ya sea por depresión, por todo lo que causa el no tener, por ese duelo tan tremendo que es perder un miembro de la familia como es el papá o la mamá, entonces se dispersan algunos, de pronto se van por otros caminos no tan convenientes. ¿Cómo aprender a que esa familia sea sólida, Ramiro, sea sólida en cuanto a unión y que si esta persona ya no está, vive entre nosotros en nuestros recuerdos, pero bueno, como ella ya no está, ya no vamos a hacer lo que nos dé la gana, por decirlo así, sino que vamos a honrar la presencia y la memoria de esa persona que se fue, siendo más unidos, visitémonos, porque hay hogares donde van y visitan a la mamá cada 8 días, pero la mamá trasciende o muere, que es lo mismo, ya no empiezan, ya se van como, se van debilitando un poquito esos lazos. Ramiro, ¿cómo hacer para que esos lazos sean siempre fortalecidos? Bueno, yo creo que ahí podríamos decir que todo empieza
desde ese entorno en el que yo crecí, ¿cierto? Cómo yo me encontré a unos padres que tal vez estuvieron ausentes, otros tal vez muy presentes. Entonces, decir que al final del camino, de la vida de nuestros padres o incluso de nosotros como hijos también, porque no sabemos quién va a marchar primero, claro, uno se va dando cuenta de que definitivamente uno no valoró a sus papás desde un comienzo, ¿cierto? Y que hay como un sentido de responsabilidad que por sí mismo no van a hacer. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es que aprender a amar al otro es algo que cuesta mucho si yo todavía no me amo a mí mismo. Entonces, entender que las cosas van cambiando conforme uno va creciendo, que ya no soy yo el que tenga que estar cuidado, sino que yo tengo que cambiar eso que yo aprendí desde el comienzo para mis padres, o cuando sucede esto que quedamos como ya falta un integrante de la familia, todo cambia, todo se transforma y en ese momento de transformación es donde la familia necesita unirse. El único que es capaz de dar el mensaje de unión es Dios. Es verdad. Pero entonces viene también como de esa base tan fundamental que fue esa familia, que hablando acerca de los valores que se inculcan. Entonces, bueno, mi papá y mi mamá quería que nosotros estuviéramos juntos, mantengámonos juntos, compartamos, si hay situaciones, de pronto momentos de afugias, de adversidades, tratémosla de solucionar esa situación en familia. Ya no van a estar ellos, pero nosotros somos sus hijos y ellos quieren que nosotros seamos siempre personas de bien, personas agradables a la sociedad. Eso es muy importante, que mantengamos que el hecho de que los padres no estén, entonces ya se dañó todo. No, sigamos ahí, se fue quien se fue, pero sigamos nosotros firmes en nuestros valores y en nuestros principios, aquello que nuestros padres nos dejaron por herencia y como bandera y como escudo, Ramiro, ¿cierto? Bueno, Ramiro, hablemos un poco acerca de lo que es la convivencia. Es un poquito difícil, la verdad, la convivencia es dura, bien sea con los padres, con la pareja, entre amigos. La convivencia a veces, o no es a veces, en ocasiones se torna un poquito hostil. ¿Qué se debe hacer para tratar de tolerar esto o de suavizar un poquito estas situaciones? Bueno, lo que pasa es que nosotros los seres humanos, pues, aunque tenemos nuestros dones, el don de la paciencia, el don de perdonar, pues no hacemos uso de ellos con mucha regularidad. Y como el don es un regalo, como les decía al comienzo, así como la familia es un regalo, pues ese regalo se tiene que cuidar, porque si no se va a ir desarmando. Ajá. Y va a ir perdiendo como el objetivo y el fin que tiene ese regalo. Entonces, ¿cómo trabajar esas situaciones difíciles que se nos presentan en la familia? Primero, es darnos cuenta que no tenemos ni papás perfectos, ni hijos perfectos. Yo creo que esa es como la base, saber que somos imperfectos. Cuando los papás se casan o se unen para formar una familia, son dos personas que no saben qué es tener un hijo, están aprendiendo. Pero uno, cuando está pequeño, uno no entiende que ellos también están aprendiendo y que también se están equivocando. Entonces, si uno crece con esa sensación de que a mi papá le faltó, yo quisiera que mi papá fuera esto, yo quisiera que mi papá me hubiera abrazado en tal momento, yo quisiera que mi papá me hubiera escuchado, pues voy a crecer yo con esos vacíos afectivos. Oh, sí. Entonces, llega el momento de la intolerancia, llega el momento de ese momento difícil que toda familia pasa. Total. Y nos juzgamos, nos recriminamos y eso termina dañando la familia. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando ese don, no estamos cuidando ese regalo desde un comienzo y porque lo tratamos de cualquier manera. Entonces no podemos llegar a exigir luego más adelante porque mi hijo no me respeta, porque mi hijo me responde mal, ¿cierto? Y es que definitivamente es muy complejo, pero yo creo que la única manera, como les decía ahorita, el único que es capaz de unir es Dios. Si eso está pasando, busque a Dios. Sí, es verdad. Y ahorita, a colación de lo que tú dices, en ocasiones hay padres que dicen, ojo, no me vaya a mentir, no me vaya a mentir, la mentira nunca es buena. Pero llega un fin de semana y está el papá y la mamá en la casa, tocan la puerta y la mamá se asoma por la ventana y dice, es el señor que viene por la cuota, alguna cuota, ¿cierto? Dice el papá,
dígale que yo no estoy. Y ahí está el niño. Entonces el niño dice, ¿por qué dice que yo no estoy si está ahí? Entonces dice el niño, bueno, mi papá me dice que no mienta, pero él está diciendo algo que no debe decir. Eso es algo que, lo que tú decías al principio, hay que educar con el ejemplo. Con el ejemplo. El ejemplo es lo que arrastra. Totalmente. Es la verdad, entonces debemos poner muchísimo cuidado con ello. Hablemos un poco acerca, Ramiro, de la confianza en familia. En ocasiones, alguien en nuestra familia está pasando por unas situaciones muy duras y no nos damos cuenta. ¿Cómo hacemos para que esa confianza crezca y que tanto nosotros como ellos, cuando tengamos alguna dificultad, pues la comuniquemos? Bueno, yo creo que les decía al comienzo que la familia es el lugar para crecer. Y en ese lugar para crecer uno aprende a dos cosas muy importantes, sí. Amar y compartir. Sí. Entonces, si yo amo, puedo volverme empático con el sufrimiento, con el dolor, con la necesidad del otro y soy capaz de compartir. Este es un ejercicio que hay que hacerse desde niño. Y lo digo porque hay muchas cosas que yo apenas estoy aprendiendo de lo que yo vi de mis papás y apenas lo estoy colocando en práctica. Pero es que amar y compartir cuesta mucho. Pero si yo me vuelvo indiferente, lo que yo voy a hacer es que me voy a cerrar a todas esas necesidades que hay en mi familia y es posible que me ocupe más fácil de la gente de afuera que de mi propio entorno. Y recordemos que nuestra primera comunidad es mi familia. Si yo no escucho, no atiendo a mi familia, yo no voy a estar en capacidad de atender la sociedad, en el lugar donde yo me muevo, en mi trabajo. Entonces, el primer círculo que yo tengo que hacer bien, donde yo debo tratar bien a los demás, es en mi familia para poder hacerlo afuera. Claro que sí. Ramiro, y en el momento de pronto que alguien de la familia tenga de pronto esa falta de autoestima, ¿cómo exigirle a él que si de pronto él no se quiere, quiera a los demás? ¿Cómo empezar a darnos cuenta que somos seres humanos creados por Dios maravillosos y que debemos querernos, que debemos amarnos? Bueno, yo creo que volvemos al tema de aceptarnos, sí, hay que aceptarse uno con sus carencias, con sus debilidades, con sus fallas, reconocerse que ni somos hijos perfectos ni vamos a llegar a ser padres perfectos, que tenemos nuestras limitaciones. Ya con eso nos liberamos de una cantidad de situaciones. Pero algo muy importante, el ejemplo. El ejemplo. Esa es como la palabra clave para el programa de hoy. Sí, podríamos decirlo que el ejemplo va arrastrando y me va moviendo a que ese hijo vaya cambiando, a que ese hijo se vaya amando. Si a mí me piden que me ame, pero yo veo que mi papá no se ama y entonces mantiene desordenado en otras cosas y yo no veo como que eso sea consecuente, pues yo tampoco lo voy a hacer porque yo voy a aprender de lo que para mí es un referente muy importante, que son mis papás. Ramiro, bueno, aquí en el Café de la Tarde estamos tratando hoy el tema la familia. Es un tema maravilloso, es fascinante, pero también es un tema que tiene sus subidas y sus bajadas. ¿Por qué lo digo? Porque hay ocasiones en que uno mismo no sabe cómo calificarse, si he sido buena madre o si ha sido buen padre, cómo serlo. Cómo ser esa madre ejemplar para esos hijos y cómo ser también el padre ejemplar para los hijos. Bueno, yo creo que lo primero sería no calificarnos, porque seguramente o vamos a ser muy crudos o nos vamos a salir un poquito de la realidad, ¿cierto? Yo digo que aceptarnos es importante, saber que estamos aprendiendo en el proceso de ser papás, entonces nos vamos a equivocar, nuestros hijos por eso tampoco se van a perder en el camino, porque todo está tan bien hecho que hasta eso Dios lo pensó. Y resulta que ¿cómo podemos encontrar un referente más bien para que los padres se den cuenta si están haciendo bien o no su labor? Entonces, el ejemplo para mí más grande sobre la historia es el mismo Jesús, porque Dios escogió a una familia para que ese Dios que había podido llegar a este mundo sin necesidad de una mamá o de un papá, pues quiso tener un papá y una mamá. Y ellos dos, María y José, se convierten en grandes pilares y en
una familia que realmente da un ejemplo de lo que es acompañar a un hijo. A un hijo que todo hijo tiene una misión en este mundo. No solamente Jesús tenía una misión grande en este mundo. Todos los hijos, todas las personas tenemos una misión en el mundo. Y nuestros papás pueden ser en gran medida los artífices de que esa misión se cumpla. Entonces, ser un buen papá, yo les diría, miren hacia esa familia de Nazaret. Sí, es verdad. Miren hacia esa familia de Nazaret y pregúntense, tantas de esas virtudes de las que yo escucho que tienen ellos, que tuvieron ellos con Jesús, realmente dieron muy buenos frutos, ¿cierto? Entonces, la palabra misma dice, por los frutos los conoceréis. Ramiro, te quiero preguntar, ¿cuáles son las características de una buena familia? Pues yo creo que pues entrar a darle características a una buena familia sería como encasillarlas. Y Sí, yo sí, no sería, soy sí, es verdad. partícipe de encasillar a las familias, porque es que cada familia es tan única, tan especial, tan importante, y por eso al comienzo me gustó mucho que hayas podido contarle a todos los televidentes las clases de familia que nos encontramos en esta sociedad. Claro que sí. Entonces, puede decir que una característica no fluya tanto con otro tipo de familia y podría sentirse como que, bueno, yo no puedo ni siquiera sí, llegar a esto. tienes razón. Sí. Es cierto, entonces más bien como no cuadricular, decir que esta familia es buena por esto o que esta familia es buena por esto, no. Yo siempre digo, se debe hacer lo que nos haga felices, pero que no haga daño a los demás. Eso a mí me parece que es como una buena enseñanza para los niños, para que la repliquen, no solamente con ellos en el hogar, sino para que ellos, porque en ocasiones en la escuela uno le dice a un niño, hagamos esto y dice, no, mi papá no me deja. O mi mamá no me deja. Entonces, que ellos siempre como que tengan aquí esa campanita que les va diciendo, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Esa puede ser una buena característica, el que nosotros mantengamos muy pendientes de lo que nos dicen nuestros padres, porque hay ocasiones en las que nosotros tenemos los niños en la casa hasta una edad, bien obedientes, totalmente con esa templanza en el hogar, y los hijos obedecen aquí y allí. Pero ¿por qué se llega a una edad donde ya los hijos se vuelven más difíciles y uno no puede, como con ellos? ¿Qué pasa allí, Ramiro? Pues es que esto no es nuevo, esto es de siempre. Claro. Esto es de siempre. Todas las etapas que nosotros los seres humanos vivimos, pues tienen necesariamente ese camino y ese proceso, donde nuestros cambios hormonales, donde el crecimiento, donde el compartir con otras personas va desarrollando en mí pues otras virtudes, otros defectos. Claro. Todo depende claro. por donde uno se enfoque. Sí. Pero ahí vuelvo y retomo como el mensaje de esperanza. O sea, no nos angustiemos porque vemos a nuestro hijo a los 14 años, a los 13 años, cambiando su personalidad, transformando sus gustos. No nos angustiemos porque es que eso hace parte del proceso. Qué difícil sí es para los papás tener esa paciencia, acompañar esa edad. Porque uno ve Sí. a todas las familias mortificadas en esa época. Sí, Ramiro, y se llega a pensar, bueno, ¿mi familia es mi familia o son mis enemigos? Porque uno cuando tiene hijos y alguien dice, me voy a ir para tal lado con unos amigos, y uno, no te conviene. No, quédate en casa. Entonces ya empieza como a erosionarse la relación en familia, y eso la verdad que deja muy mal parado tanto a los padres como a los hijos, porque ya pasa uno a ser como enemigo de los hijos, que porque están en la calle y uno está poniéndoles cuidado. No me vigiles, mamá, dicen algunos, no me vigiles, yo sé cómo me manejo, no me digas qué amistades son las que me convienen. Dice el muchacho con esa irreverencia a los padres, no me diga qué amistades me convienen, yo sé lo que me conviene. Pero los padres siempre tienen razón. Cuando un padre o una madre le dice a un hijo, esa relación con X o Y persona no te conviene, es por algo. Es por algo. Los padres nunca hablan sobre supuestos, es porque ya han pasado por experiencias. Ramiro, hay hogares y familias que son sobreprotectores. ¿Hasta dónde puede ir una familia protectora? ¿Y qué bueno puede ser protector o qué malo puede ser? Porque puede ser algo muy ambiguo.
Bueno, arranquemos por el ejemplo. Ajá. Si yo he dado un buen ejemplo de valores, de principios, de moral, pues ese niño que está en una etapa de confrontación, Sí. pues entonces en algún momento él va a regresar al ejemplo que yo le estoy dando. Listo. 2. No juzguemos a ese joven que está viviendo y experimentando esa etapa. Lo que decías, es muy importante que esa persona, en lugar de sentirse extraña en su propia casa, se sienta acogida. Y la tentación más grande para todo papá es que su hijo no se equivoque. Y en esa tentación está la mayor equivocación de los padres, porque pensamos que podemos proteger tanto a nuestros hijos que lo mejor es que ellos no tengan que vivir ese momento difícil. Sí, Que no es tengan verdad. que equivocarse, Que no vivan esa etapa. que no vivan esa etapa. Oh. Y le estamos haciendo un daño a esa persona que necesita vivir esa etapa, porque recuerden que él va a crear su propio referente. Claro. No solamente el de los papás, el de mi papá me va a servir para yo confrontarme en algún momento de mi historia. Claro. Pero mi propio referente es el que me va a dar a mí la certeza de esto me conviene, esto no me conviene. Entonces, esa tentación en los papás le hace mucho daño a los jóvenes. Yo lo digo por mi propia experiencia. Yo tuve unos papás que nos dejaron a nosotros ser libres, no nos cohibieron y no quisieron que nosotros tuviéramos la vida que ellos soñaron. Ellos nos dejaron. Mis papás, y doy este ejemplo que para mí me ha servido muchísimo, y es que a mí me decían que fuera a misa y que fuera por la mañana, pero yo nunca fui a misa por la mañana porque a mí me gustaba, era la misa de la tarde. Después no me gustó la misa y después me alejé totalmente de Dios. Pero yo tenía un referente de unos papás que no solamente me decían, sino que ellos lo seguían practicando. En algún momento de la vida yo volví y busqué de Dios y me encontré con Dios. Y nunca me presionaron, simplemente ellos me dejaron ser lo que yo tenía que ser. Y ya yo tenía que tomar mis propias decisiones cuando creciera, fuera adulto, tomar mis propias decisiones y escoger qué me conviene y qué no me conviene. Pero qué bien en ti porque tú escogiste lo que se puede decir correcto, lo que me conviene. Pero en ocasiones cuando el chico tiene decisiones que vamos a hablar acerca de lo que es, por decir algo, la drogadicción. Un chico en un hogar, los padres le dan todo a los hijos, se quiebran el espinazo, como se dice, trabajando, luchando por esos hijos, y este hijo por X o Y motivo, yo siempre he dicho que las amistades influyen mucho en los hijos, en las actitudes de los hijos, y cuando un papá o una mamá le dice a uno, esta persona no te conviene, a uno le da rabia. Uno dice, no, pero no me diga eso, es que él es buena gente. Sí, puede ser muy buena gente, pero quizá tiene algunas actitudes que no son muy provechosas ni para él ni para ti. Pero ellos sí, pero yo no voy a hacer lo mismo, en algún momento lo estará haciendo. Entonces hay que tener muy presente que cuando los padres le dicen a uno algo, vuelvo y reitero, es porque ellos ya han vivido esas experiencias. Si de pronto no la han vivido, pues la han visto por otras personas, porque es bueno saber y aprender de las experiencias cuando uno no las vive, pero que las ve desde fuera y que uno sabe que son experiencias negativas. Pero cuando a uno le toca pasar por las experiencias para poder aprender, es mucho más duro. Bueno, Ramiro, quiero preguntarte algo. Hay personas o padres de familia que se llegan los hijos 15, 16, 17 años, yo no quiero estudiar, pero tampoco quiere trabajar. Y los papás están ahí en la casa. ¿Qué tan conveniente es que los padres dejen que este chico se vaya desarrollando como él quiere y no quiere estudiar, quiere vivir pegado de pronto de un juego, estar pegado de internet, estar viendo televisión y que todo se lo den en la mano? ¿Hasta dónde puede ser malo para él? Porque no es bueno. Bueno, acá yo la escuchaba y se me viene a la memoria una reflexión que hacía un sacerdote él en su juventud, donde él no tenía muy claro lo que quería hacer, todavía no tenía clara su vocación, y llegó un momento donde la mamá le puso como su tatequiete. Ajá, sí. Y le dijo, de acá no puedes pasar, o haces algo o te vas de la casa. Sí. Eso para él fue lo peor.
Oh, claro. Pero fue, y para la mamá me imagino que también fue muy duro. Sí, claro. Decirle a su hijo, ¿y qué suerte va a coger? Bueno, ¿y qué va a pasar? Y resulta que esa reflexión, pues yo no estoy diciendo que esto lo tengan que hacer todos los papás, pero hay hijos que no despiertan tan fácilmente de la realidad que están viviendo y que como papá están en la obligación y en el deber de sacarlos de esa burbuja en la que están, que no los está conduciendo a ninguna parte. Y que están en todo su confort, como pez en el agua, ahí sin hacer nada. Exacto. Entonces es no ser, digamos, no aprobar todo, y sobre todo cuando el hijo no está viendo que está haciendo parte de un proceso, sino que se está quedando estancado en un proceso y él necesita pasar a la otra etapa. Entonces hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, pero no juzgarlos, porque es que cuando los juzgamos no le estamos dando la solución al hijo. Pongámoslos ante una situación en la que ellos tengan que tomar una decisión para que puedan llegar a esa etapa, pero sin juzgarlos, porque si los juzgamos los vamos a frenar y los vamos a limitar. Sí, es cierto. Y también no solamente no juzgarlos, sino tampoco compararlos con los otros hermanos, porque ya ahí es donde uno empieza a mirar, pero ¿por qué ella siempre me pone como referente que mejor él que yo? Entonces hasta ahí pues empieza el muchacho como si de pronto tiene baja autoestima va a quedar sin nada, pero si es una persona que tiene autoestima va a decir posiblemente es cierto, entonces voy a tratar de ser mejor como es mi hermano. Ramiro, te quiero hacer una pregunta. Por ahí he escuchado y creo que se puede aplicar que a los hijos no se les puede dar todo en la mano, a los hijos hay que permitirles que también tengan sentido de responsabilidad, que vayan, y nosotros como padres debemos ir delegando responsabilidades, así esté muy pequeño, así esté muy pequeña, para que ellos vayan aprendiendo que en la vida cuando uno quiere tener algo, pues algo le ha de costar. ¿Qué dices tú acerca de eso, Ramiro? Bueno, yo creo que los papás enseñan a pescar, pero ¿quién va a pescar? Tiene que ser uno. En algún momento uno debe tomar la iniciativa de salir a pescar eso que le enseñaron a hacer. Entonces, si le va bien, si le va mal, es un riesgo que hay que tomar. Yo le diría a los jóvenes mejor que tomen el riesgo, si ya les han enseñado algo y les están pidiendo algo y se sientan incapaces de hacerlo, que se aventuren a hacerlo, porque es que eso es lo que los va a hacer crecer. Ramiro, entonces, ¿cómo se debía hacer, por decir algo, cuando en una familia, tanto los papás como los hijos están trabajando y en ocasiones no coinciden para verse, sino en la noche llega el uno y ya el otro sale todos están trabajando, pero no comparten, tienen la casa para llegar y son familia, pero ¿cómo enseñarles que así sea un poquito de tiempo, que lo saquen para que compartan, así sea un tiempo ínfimo, pero que sea algo de calidad? Porque hay familias en las que mantienen todo el día juntas y te lo voy a decir cómo. Hay familias que el papá, la mamá están en la casa todo el día pegados. Yo digo, wow, ¿qué pasa aquí? Yo salgo por la calle y a veces veo la mesa, está el papá, la mamá, están tomando tinto, bueno, algo están consumiendo y todos con su celular y están aparte. A mí me parece, digo yo, cuando el teléfono era de cuerda éramos más libres. Cuando el teléfono no se podía sacar de casa éramos más libres, ahora tenemos el teléfono todo el día y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando aquí ni allí con nuestros familiares. Entonces, ¿cómo hacer para refrendar y para que esos lazos de unión familiar, así sea poquito el tiempo, sea un tiempo de buena calidad? Pues yo creo que hay que buscar momentos en común en los que todos nos interesemos por compartir. Y esa es una labor que tiene cada familia en descubrir qué es lo que a la familia completa le gusta hacer. Entonces hay que hacer como un poquito de inteligencia dentro de la familia, cuáles son las actividades que nos gustan compartir, en las que mejor se nos da hacer algo. Puede ser un juego, puede ser solamente sentarse un rato todos a ver televisión, puede ser que el momento del día más especial es el almuerzo, sí, o la cena porque es lo último o en el único momento donde nos encontramos. ¿Cómo hacer de ese momento algo especial? Y como todo, con algunas reglas. Porque sí, sin el teléfono, por decir algo.
¿cierto? Por ejemplo. Entonces, porque lo que estamos viendo es que nos estamos dando cuenta de esa realidad que tú bien expones, ¿cierto? Donde cada uno está en su propio mundo, aparentando compartir, pero no estamos compartiendo nada. Pero yo también me acuerdo, y salgo en defensa de este tiempo un poco, que a mí también me tocó el tiempo donde no había celular. Y también muchas veces yo me sentí que estaba ahí, pero realmente no estaba como de cuerpo presente ni de mente presente. También estaba evadido de mi realidad. Y yo no tenía un celular, ni tenía mi tablet, ni tenía nada de esas cosas. O sea que no solamente es de estos tiempos, no. Es que tal vez se nos ha olvidado que tenemos que usar la imaginación y que tenemos que, como papás, empezar a mirar, bueno, cuáles son las cosas que como que a toda la familia nos gusta, y centrémonos en una sola cosita, porque es que a veces queremos cambiar todo de un solo tajo, pero pues eso no se puede. Claro que sí, Ramiro, tienes toda la razón. ¿Y cómo se debe de pronto limitar en el hogar esa confianza que se le da a los hijos y que de pronto se confunde un poco con lo que es libertad y el libertinaje? Porque hay ocasiones en que los chicos salen a la calle o las chicas salen a la calle y son las 11 de la noche y todavía están por ahí jugando, bueno, qué sé yo. Ese exceso de confianza no puede ser tan bueno. Ramiro, ¿qué dices tú? Lo que pasa es que se combinan dos cosas, libertad con necesidad. Entonces yo como papá le doy libertad a mi hijo porque tengo una necesidad de que él se ocupe en algo, cualquier cosa, que puede ser hasta buena, ¿cierto? Porque yo no tengo tiempo. Es verdad, tocaste un tema espectacular. Entonces, pues yo qué puedo hacer ahí es que todo debe tener también unas reglas y un tiempo, porque aunque haya libertad y aunque yo le esté dando la libertad porque tengo una necesidad de ocupar a mi hijo en algo, pues también tiene que haber un tiempo en el que él puede disfrutar o ella puede disfrutar de ese momento que le gusta hacer. Pero va a haber un momento en el que tal vez le toque hacer algo que no le va a gustar hacer, y también hay que hacerlo. Claro que sí, porque ahora decías tú, algo así que yo lo tomé como tener los hijos encerrados en una burbuja, sin que el medio ambiente los toque, sin que nada suceda, pero no se está fortaleciendo. A ellos hay que enseñarles, darles la confianza y soltarlos para que se vayan aprendiendo a defender ante la vida. Porque si yo quiero que mi hijo todo el día esté conmigo, que esté bajo mi visión, bajo mi autoridad, entonces no le estoy dejando a él vivir su vida. ¿Por qué? Porque a mí, en mi tiempo, sucedían estas cosas. Entonces yo estoy condenando a que el tiempo de mi hijo no le llegue, que solamente mantenga ahí como un autómata que no puede hacer lo que él quiere, sino lo que yo diga. Yo pienso que eso es totalmente errado. Hay que dejarlos que ellos salgan, que experimenten, pero como decías tú, con esas bases fundamentales que son los valores que se les han enseñado desde hace tiempo. Y es que como papás podemos decirles a nuestros hijos qué está bien y qué está mal. Y yo puedo hacer ese ejercicio de mostrarle esa realidad, pero sin caer en la tentación, ni de covivirlo, ni de que se salte cosas que tal vez tenga que vivir esa persona. Total. Y mucho menos sin juzgarla. Eso es lo más importante. Yo le puedo hacer caer en cuenta a mi hijo de esa realidad, pero entonces yo me voy a preocupar por no juzgar y por no quererlo encasillar, porque tal vez eso lo tenga que vivir. Entonces hay que tener esa templanza, ese punto medio donde los padres se pongan a pensar, a analizar con detenimiento, dejémoslo que salga, pero dándole las bases ya que tú dijiste. Hasta dónde puede ser bueno, hasta dónde puede ser malo. Yo lo concienticé, le dije que es bueno, que es malo, pero hay algo que de pronto los muchachos no visualizan como bueno o como malo. Simplemente ellos están en una euforia, en un frenesí de lo que es la juventud, de lo que se puede. Pues mi papá y mi mamá no lo pueden hacer, ellos están ahí en la casa durmiendo, están rezando, pero nosotros sí vamos a divertirnos, o sea, para esos chicos a esa edad
El hedonismo es lo que cuenta, la libertad, o sea, hacer todo lo que, el placer, todo lo que para mí, a mí me cause placer, eso lo voy a hacer. Pero tenemos que darnos cuenta que hay ocasiones en que lo que a mí me causa placer, a mis padres les va a causar dolor. Entonces ahí es donde tenemos que tener ese punto medio como hijos, los padres, pero los hijos también. Decir, yo estoy aquí con mis amigos, si mis amigos me invitan a que consuma tal cosa, yo tengo que decir, no, yo prefiero la vida. Y acordarse de esas enseñanzas que los padres les han dado tan importantes y que no se les vaya a olvidar por ningún motivo. ¿Cómo ser? Lo que tú decías ahorita, Ramiro, sin imponer, porque hay ocasiones que dice, yo soy el que mando en esta casa y lo que yo digo, lo que yo ordeno se cumple. ¿Cómo ser autoridad sin imponer? Es muy difícil porque tener la autoridad me da a mí el poder, y el poder tiene algo que en nosotros los seres humanos como que nos droga, ¿cierto? El poder es la droga más potente en el ser humano. Total. Y no todo lo que yo piense, diga y haga está bien o es bueno para el otro. Por eso uno tiene que buscar la fuente. Y la fuente de ese poder como con cordura, con templanza, porque se necesita la templanza, claro, fortaleza y sobre todo sabiduría. Hay que irla encontrando. Yo le diría a los papás, si ustedes quieren ser buenos papás, busquen de ese ejemplo de Jesús, de José y de María, que a mí me parece un ejemplo genial para cualquier familia. Y también busquen mucho de Dios, porque es que esa misión de ser papás, o sea, yo no soy papá, pero de verdad que yo admiro tanto a los papás y en mis oraciones personales, lo confieso, yo oro mucho por la familia porque sé lo difícil de la vocación, o sea, de tener esa responsabilidad de educar a un ser, de sacarlo adelante, no es nada fácil. El único que es capaz de sostener y darle ese equilibrio para que el mensaje que yo le dé al hijo sea el correcto, llegue como en su justa medida, tenga el impacto que yo quiero que tenga en el corazón, porque a veces pensamos que si gritamos entonces eso va a llegar más profundo, okay, sí, ¿cierto? Va a tocar otra fibra, claro, pero no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos haciendo es abusando de nuestro poder, y para no abusar del poder hay que buscar de Dios. Y hay que tener algo muy importante, que es tener, vivir y compartir en familia la fe. Hablemos un poquito, Ramiro, acerca de la fe, cómo inculcarle la fe a nuestros hijos, porque eso también es algo muy importante. Cuando se tiene fe, yo creo que la fe es la que mueve todo, como dicen por allí, la fe mueve montañas, y es verdad. Hablemos un poco de la fe, cómo vivir la fe en nuestra familia con nuestros hijos y nuestros demás integrantes. Resulta de que Dios nos tiene una misión a todos nosotros y una vocación. Unos se van por la vocación consagrada, otros se van por la familia, otros pues se quedan solos, ¿cierto? Cada uno tendrá que lidiar con la vocación y con la misión que tenga. Claro. Pero Dios no nos deja solos. Si nosotros buscamos de Dios, Dios se va a volver el integrante de mi familia, de mi relación, de mi hogar. Si estoy solo, viviendo solo. Si estoy en familia, compartiendo en familia. Si estoy en una comunidad, en mi comunidad. Si falta Dios, yo no voy a tener el soporte para tomar muchas decisiones y para actuar en determinadas situaciones donde yo como ser humano no tengo ni todas las respuestas, ni sé cómo explorar el mundo de mis hijos en esta etapa o en la otra, pero hay alguien que sí la conoce. Claro que sí, y vamos a tocar otro tema, y es el siguiente. ¿Por qué mi mamá me decía, hace mucho tiempo me dijo, una madre para 10 hijos la hay, pero 10 hijos para una madre no la hay? Entonces, vamos a dar un mensaje en este momento, ya que sea para finalizar, Ramiro, acerca de los hijos que dejan los padres abandonados a su suerte, con tantas necesidades, quizá enfermos, para que volvamos los ojos a nuestros padres y los recojamos y los tengamos allí, como ellos hicieron cuando nosotros éramos pequeñitos. Bueno, yo creo que habría que resumirlo así. Yo crecí en un hogar donde me enseñaron no solamente de valores y principios, sino también de la moral, y me enseñaron de Dios.
Yo crecí en ese hogar. En ese hogar yo me sentí amado, respetado y a veces hasta rechazado y juzgado. Sin embargo, fue mi hogar. Y yo entendí, estando ya grande, de que yo no tenía ni papás ni hermanos perfectos y que todas las familias se equivocan y que todas las familias pasan por reveses. Pero cuando uno busca de Dios, es capaz de llegar a la adultez y ver a sus padres en la etapa tal vez final de su vida, donde ya soy yo el que provee, soy yo el que protege, soy yo el que acompaña. Yo no lo hubiera logrado, y lo digo porque pues esa es mi experiencia actual. Yo estoy acá y regresé al pueblo después de muchos años de estar afuera. Regresé con esa misión, y esa misión yo no la hubiera entendido si yo no estuviera cerca de Dios. Yo la entendí porque estando cerca de Dios yo me di cuenta de que hay que honrar a padre y madre, no solamente de palabra, sino también con la compañía, con la gratitud, porque debe haber en nosotros una gratitud enorme con los que dieron y dieron todo lo mejor, Todos. con equivocaciones y con todo, dieron todo lo mejor para que yo pudiera llegar hasta donde llegué. Claro que sí, Ramiro. Entonces, la conclusión de este programa de la familia, viendo lo que tú dices, en lo que más enfatizas es, el ejemplo es el que arrastra, no imponer, no juzgar y buscar de Dios. Esas son como los tres pilares fundamentales para saber y aprender a vivir en familia. El ejemplo es el que arrastra, no imponer, no juzgar y buscar de Dios. Yo creo que es lo más importante, buscar de Dios, porque ese es nuestro mayor respaldo. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, a ti muchas gracias, y a los televidentes que nos escuchan. Esperamos que este mensaje, que es más desde la experiencia y desde la voz de Dios de alguna manera en nuestros corazones, pues pueda ayudar y pueda acompañar a las familias de nuestra comunidad. Claro que sí, mil gracias, y todos ustedes terminen de pasar un rato bien agradable. Chao, chao.